Pero bueno, gracias por esperarnos, doctor Benji Espinosa. Muchas Perdón, gracias. Benji, no está Y congresista, digo, por mi madre. así es. Ahora, es que aparece tanto como un congresista el doctor Espinosa. Ahora, doctor, dicen que en la coyuntura actual hasta las renuncias duran poco, ¿no? No solamente los cargos, sino las renuncias también duran poco. Su renuncia duró 6 horas. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión, por favor? ¿Qué floro le metió, con todo respeto, estoy ironizando un poco, le metió el presidente Pedro Castillo para que usted retorne a su defensa? Sí, en primer lugar quiero agradecerles, René, Anuska, muchas gracias por su invitación, por volvernos a ver acá en Epicentro. Gracias a usted. Yo creo que es importante establecer, en efecto, me fui por un momento, por unas horas, pero regresé. Y quiero aclarar que nunca perdí la confianza de mis clientes. Yo no había renunciado porque creía que eran personas culpables. Eso debo subrayarlo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? Fueron otras razones que, como ustedes muy bien conocen, yo tengo que guardar reserva por el secreto profesional. Doctor, ¿me puede decir? Que tiene mi cliente. Pero que responda, Anuska, que responda, por favor, está explicando, de repente. Nos va a decir, no, yo creo, bueno, a ver, ¿Qué? Yo quisiera hacerle esta pregunta. Nos va a decir que no nos va a decir nada. No, pero déjalo que responda. A ver, Ya. o sea, a ver, por favor, no nos puede confesar un tema económico, una excepción. Denos una pista, por favor, ¿no? Porque los abogados, está bien que responden al cliente, pero también usted es un abogado, una figura pública ya que entiende que le tiene que dar ciertas explicaciones a la ciudadanía. Por favor, en la medida de lo posible, ¿qué pasó? ¿Qué lo motivó a dejar la defensa de Pedro Castillo? Quiero Y de su esposa. dejar claro que, en efecto, los titulares del derecho, porque es importante acá que se sepa, es importante poder aclarar algunas cosas. Hay titulares de derechos, entonces el titular del derecho al secreto profesional no es el abogado, como se puede entender, es el cliente. Y solo el cliente libera al abogado para que pueda decirse cosas que esta reserva y este velo impide. Pero lo que yo sí puedo decirles es que, ¿qué cosa no fue? Bueno, mi renuncia no fue motivada porque haya encontrado alguna prueba, como se había deslizado, o alguna evidencia, o algún elemento. Y fue motivada porque el presidente por unas horas protegió a su hija. ¿Jennifer Paredes? Jennifer Paredes Castillo. No. ¿Eso le pareció bien? ¿Eso a usted le pareció bien? No, pero es que no creo que el presidente haya protegido. Yo creo que esa es una situación, y voy a decirlo acá, como lo he dicho siempre y lo diré siempre, de manera coherente. Creo que Jennifer Paredes tenía derecho a resistir una orden de detención preliminar inmotivada, que no ha cumplido con el requisito más importante que exige la ley. ¿Cómo es posible que a una persona en el Perú la manden presa, le limiten su libertad, que luego de la vida es el derecho más importante, y el juez no se tome la molestia de decir un ápice de por qué la detención era necesaria, por qué la detención era razonable? Es decir, lo que se conoce como el principio de proporcionalidad. O sea, ¿por qué la detención tenía que darse? ¿Por qué no era un abuso? ¿Por qué otras medidas no? ¿Por qué no rechazarla? Eso no lo he explicado en ninguna línea. El juez, ustedes pueden ver el auto que tiene una parte de detención y otra parte de allanamiento. Ustedes convendrán conmigo de que el juez no ha motivado el requisito más importante. Una pregunta teórica, Anuska, antes de, por favor, para que tú termines la entrevista. Usted entonces cuestiona, y esta pregunta es en retro, se lo pregunto como profesor de Derecho, digamos. ¿Usted cuestiona todas las prisiones preventivas o la mayoría de ellas desde que se inició el caso Lavallato? Yo cuestiono todas aquellas decisiones que son. No, pero ¿qué opina de las prisiones preventivas de Nadine Heredia, de Ollanta, de Keiko Fujimori, etcétera? De Susana Villarán. Creo que se cometieron excesos porque yo soy un convencido que la prisión es el último recurso, y cuando hay buena conducta procesal a la persona no se le puede detener, porque la prisión no es un castigo adelantado, no es una pena anticipada, ni es un medio para estigmatizar, es un medio para proteger el proceso. Y en el caso de la detención preliminar tiene otra lógica. La lógica es: necesito realizar algunas diligencias que sin la presencia del investigado no podría hacer. Esa es la lógica del artículo 261. Que acá no se está cumpliendo. Entonces, vuelvo al punto original que inició mi planteamiento. El punto original es:
un ciudadano, una ciudadana en el Perú, tiene el derecho a resistir una detención que juzga inadecuada, desproporcionada, arbitraria, sí lo tiene. Sí lo tiene porque si uno revisa el Código Penal, de hecho, es muy claro. Y entonces, Dice ¿por que qué no se ha hay presentado? autoridad Y en caso de entonces, resistir la propia detención. entonces, ¿por qué se ha presentado? ¿Qué recomendación le dio usted al presidente? Que, como usted ha dicho, preservara su libertad o conservara su libertad o que se entregue. ¿Qué recomendación le ha dado usted al presidente? Si me puede contestar, por favor, esa pregunta. Yo creo que ha sido una decisión de la señorita Jennifer Paredes tomada con su defensa, en la cual yo no intervengo, porque yo no defiendo ni asesoro a Jennifer Paredes, pero sí defiendo el respeto al debido proceso y a la libertad personal, que en un Estado de Derecho es fundamental, entenderán. ¿Pero usted considera que ha hecho bien en entregarse? Yo creo que ha ejercido su derecho y creo que es bueno para poder acabar y acallar con las especulaciones, Entonces, pero no ¿por qué es porque bueno? tengo Porque es obligación de hacerlo. bueno, Ojo, pero no porque tengo obligación de hacerlo, pero sino porque porque es defiendo su bueno derecho un y lo elegí. momento y unas horas antes no era bueno, cuando estaba en Palacio y no dejaron entrar a la residencia. Yo quería irle por ese lado, por el momento en el que tanto Fiscalía como DIVIAC están 1 hora y 5, doctor Espinosa, esperando para poder ingresar a la residencia del presidente. Eso Bueno, se puede Claro, y el jefe de considerar, la Casa Militar lo impidió, ¿no? claro, Estamos hablando de... obstaculización de la justicia, y usted habrá escuchado que algunos connotados abogados de diferente tendencia, profesionales... José Antonio Mariscal Quirós Anuzca, el jefe de la Casa Militar, por órdenes de Castillo, según su testimonio, habría impedido el ingreso de las autoridades de justicia. Entonces, esto podría ser obstaculización a la justicia y hay connotados abogados que están planteando la vía de que la fiscal de la Nación solicite a un juez la suspensión del presidente Pedro Castillo, argumentando convenios internacionales en materia de corrupción y obstaculización a la justicia. Este tipo de cosas, el hecho de que durante 1 hora y 5, por orden, porque lo que ha dicho el jefe de la Casa Militar es que la orden le recibió al presidente de que no entrase fiscalía y policía a la residencia, ¿eso constituye obstaculización? Pues eso es un absoluto disparate jurídico. Primero, porque la ley peruana no lo permite, el artículo 298.1b. Y el tratado no puede reformar la Constitución. O sea, acá lo que está planteando es que a partir del artículo 30 de la Convención contra la Corrupción de la ONU, que establece textualmente, establece que los estados deberían tener un equilibrio entre las medidas de privilegio e inmunidad y, por otro lado, las medidas de persecución a la justicia. Eso es lo que establece el tratado. Se pretende acá, con una opinión que yo considero que está de cabo a rabo absolutamente errada, decir lo siguiente, que se suspenda al presidente Castillo y entonces nos amparamos en la Convención contra la Corrupción y la Convención entonces como tratado estaría reformando la Constitución. Y para que pueda haber una reforma a la Constitución tiene que seguirse todo un procedimiento que en el caso de la Convención contra la Corrupción no se ha seguido. Así que esas son expresiones que no tienen asidero jurídico, no puede hacerse. Si la Fiscalía lo pide, estaría prevaricando, estaría cometiendo un delito y eso es grave. Pero se tendría que reformar la Constitución para aplicar un tratado internacional. ¿No tienen el mismo rango? No, porque hay un procedimiento específico de reforma constitucional, porque lo que estaría no, pero ¿de dónde saca usted que se tiene que reformar la Constitución para aplicar un tratado internacional? Si la propia Constitución dice que los tratados internacionales valen igual que la Constitución. Sí, pero debes entender algo, René, que es importante. No es que hay una medida autoaplicativa que diga suspensión temporal del cargo, suspensión preventiva de derecho. Eso no existe en el tratado. Por eso es que tendría que reformarse. Ok, reglamentarse por lo menos. Doctor, nos queda poquísimo tiempo. Son 6 las investigaciones que el Ministerio Público le ha abierto a su patrocinado, nada menos que el presidente. En las 6 investigaciones hablamos del puente Tarata 3, del ascenso irregular de las Fuerzas Armadas, también ahora le han abierto una última por sublevación, instigación a la sublevación, en fin, varios casos más. En todas, su patrocinado está en la condición de investigado. Por el momento, sí. Mientras el Poder Judicial no resuelva definitivamente, sí.
Y seguramente habrán más carpetas, no porque se conozcan otros hechos, sino porque es claro el acoso fiscal que viene siendo víctima mi cliente. Pero Bueno, frente a eso, también frente se a ha eso, abierto una carpeta fiscal, doctor Espinosa, por esta cuestión que hubo de una información que al parecer salió de Palacio sobre la fiscal de la Nación, que no era cierto, y también se ha abierto una carpeta por eso, ¿no? Se le ha abierto al presidente, a Beder Camacho y a otra persona más, por una información periodística. sí, pero yo creo que ¿No? cuando están desesperados deben esperar y creo que en estos momentos hay que ser muy prudentes. Es que no podemos utilizar el derecho penal como sanalo todo. No podemos utilizar el derecho penal como el primer recurso. Es el último recurso, es la última barrera. ¿Por Siempre qué hay que el tener otros medios. presidente no responde a la fiscalía? ¿Por qué usted le aconseja que su defensa consista en, y tiene todo el derecho, ir, pero guardar silencio o contestar con monosílabos? Porque ¿Le los parece derechos que están, es porque los la derechos están defensa para. que merece el país? ¿Usted cree que es la defensa legal que merece el país? Ya no el presidente, el país. Un presidente que va y no responde ante la justicia, no responde, que está en su derecho, Anuska, pero el presidente colabora cuando participa. El deber es participar. El deber no es hablar, el deber es participar. Y ya. acá No, pero hay estoy que entender algo. preguntando si cree ¿Para que qué eso es lo que existe se el derecho? merece el país, El los país ciudadanos. merece que el presidente dé una lección a la ciudadanía de que los derechos están para tomarlos y ejercerlos. Porque los derechos no son letra muerta. Entonces, ¿para qué existen si ¿Y no? a usted qué le parece Pero la ética, pues también se espera de un presidente, ¿no? Sobre todo si se arroga la representación del pueblo, uno espera gestos Pero es una notables, investigación. ¿no? ¿Por qué no va Notables, él Anuska, perdón, no solamente perdón, apegados a una estrategia procesal que usted hábilmente le recomienda, porque es su abogado, pero la ciudadanía espera pues unos gestos con un poco más de ética, un poco más de grandeza, no guardar silencio frente a un fiscal, ¿no? No, no, porque acá lo que ha dicho el presidente al amparo de la normativa vigente es, yo en este momento guardo silencio, pero más adelante hablaré. Cuando ustedes el tengan toda la información, presidente? hablaré. Eso es un derecho que tiene el presidente y todo. Sí, Es pero cierto, claro, es un derecho eso procesal, es es una innegable. estrategia procesal, pero digamos, no es un, o sea, no Pero tiene la aparte, René, grandeza de un jefe de Estado, ¿no? Pero bueno. Pero aparte, No, no, René, no. en cuántas No, oportunidades no es así. el presidente ha dicho, voy a colaborar con la justicia, yo no me voy a correr, yo no me voy a comportar como los otros. Aquí quien va a decidir si es culpable o inocente son los hechos y la justicia y la judicatura, los jueces, ¿cierto? Sí, Pero Pero él al ha dicho, presidente, con doctor Espinosa, congresista. mil veces, por activa y por pasiva, ha dicho, yo voy a colaborar, yo no voy a ser como los otros. Lo decía en campaña, yo no voy a ser como los otros presidentes. Bueno, va y no responde a nada. A nada. Claro, pero le no, estamos no. A pidiendo ver, respuestas políticas a ver. a un abogado eficiente, democrático, que tiene la cortesía de ir a todos los medios, pero él también le estamos pidiendo respuestas políticas, ¿no? Pero que se manda a darlas usted, ¿no, doctor? También da respuestas políticas usted. Yo creo que es importante acá entender. ¿Qué pasa? Que la política no es una zona exenta del derecho, porque entonces no puede cuestionársele al presidente por ejercer su derecho fundamental. Entonces, bueno, entonces hagamos una cosa mejor para ser coherentes con el discurso y entonces digámosle a la gente que a partir de ahora la ley va a tener un inciso que diga que cuando se trata del caso del presidente por gesto político, no puede ejercer su derecho a guardar silencio. No, Que entonces todo lo pero dígale usted, pues. Un momento, René, por favor. Dígale usted a su defendido que no mienta a los ciudadanos diciendo que él va a colaborar con la justicia y que él va a darles explicaciones. Y usted ha escuchado que él le ha dicho eso. Yo voy a presentarme y daré todas las explicaciones. Y ahora va y no da ninguna explicación. No. Claro, que tiene un cliente demagogo como todos los políticos. Demagogo. Vamos a ordenarnos un poco. A ver. Por este caso de ascenso Fuerzas Armadas, el presidente ya dio las explicaciones el 28 de diciembre del 2021. Así que en el hay que dejar las cosas claras. Declaró. Luego, en el único caso. Vuelve a ir. No, en el caso Tarata declaró a más de 100 preguntas. Que a varias gente de la prensa... ¿En una hora, 100 preguntas? Ante Pablo Sánchez Paredes, ante Pablo Sánchez
Velarde. Yo lo ¿Cuánto estuvo para acompañé al responder 100 presidente. preguntas? Usted va a Más de ser 100 congresista. preguntas. Doctor, En el Doctor, caso ¿cuánto tiempo Tarata, estuvo? ¿Cuánto estuvo 4 con horas. 4 horas para 100 preguntas? Por supuesto. Ya, dijo mucho, ya. Entonces, ¿qué quieren? Ya. Cuando el presidente contesta, Está bien, está mal. ya está bien. Cuando el ¿En qué no presidente ha guarda declarado? silencio, también está ¿En mal. qué Nada le no ha gusta. declarado? ¿En qué ¿Se dan no ha cuenta? declarado? buena, está buena. ¿Se dan cuenta ustedes? No, mira Sí. lo que te ha dicho, mira lo que te ha dicho el Lo he doctor Aruca. A escuchado. ver. ¿En qué no ha declarado? Que es a lo que vamos, a lo que le importa a la gente. ¿En qué se ha acogido a su derecho al silencio el presidente? Caso ¿En qué Tarata caso? fue a declarar, caso Ascenso Fuerzas Armadas, dijo que se remitía a una declaración que ya dio y sobre lo demás, que él iba a esperar que la carpeta fiscal sea más abundante, se alcance más información completa para que pueda dar su versión sobre los hechos. Eso es su derecho. Ahí no está rehuyendo, está diciendo por el momento ¿Pero en qué no, casos, pero más adelante sí. doctor Espinosa, en qué casos puntualmente, por favor? Caso Ascenso de Fuerzas Armadas, todavía falta la declaración en el caso Biodiesel, falta la declaración en el caso encubrimiento de Mariano González y ahora se ha abierto hoy una nueva carpeta que es el caso Anguía, donde está el ministro de Transportes también. Y lo del alcalde. Anuska, ya tenemos que ir terminando. Permíteme hacerle la última pregunta por mi lado. Es interesante porque usted también tiene que defender a una persona que, como dijimos, es un político tan calculador y demagogo como todos los políticos, permítanos este parecer. Entonces, él pregona en las plazas que colabora con la justicia y usted es un abogado eficiente que le dicta una estrategia que no tiene que ser coherente, usted no lo va a admitir, pero no tiene que ser coherente con el discurso en las plazas. Pero yo le hago una última pregunta. ¿Usted considera que el presidente Castillo, su patrocinado, es inocente? Sí, como claro. dirían otros periodistas, así, mirándolo a los ojos, como dirían otros periodistas, ¿no? Sí, claro, yo les puedo mirarlos a los ojos y decirles, convencido, como puedo mirar a la ciudadanía, que estoy defendiendo a personas inocentes, tanto el presidente Pedro Castillo como la primera dama Lilia Paredes, que están sometidos hoy a un linchamiento, a una aplanadora. Pero para eso está su defensa, para poder hacer que se respete el debido proceso. Dígame, solo 2 preguntitas muy cortas, doctor Espinosa. Esto del arte del engaño que usted mismo ha hablado, de que no, yo digo que no va, pero luego va a ir, pero que renuncio, pero que vuelvo, esto de la renuncia y la vuelta también ha sido parte del arte del engaño, de la estrategia, ¿o fue porque algo pasó? No, hubo algunas circunstancias que lo motivaron, pero también hubieron otras que hicieron que yo pueda volver y retomar con más fuerza y firmeza, como le he dicho. Mañana tenemos 2 audiencias que van a ser públicas en la defensa del presidente. Una donde se va a discutir por primera vez en una audiencia judicial si es que está bien que la Fiscalía por acción o omisión filtre la información y se creen imágenes de culpabilidad del presidente. Y la segunda, en donde se va a discutir si es que la Fiscalía de la Nación hizo bien en tomarle la declaración a Mariano González a solas, sin la presencia de su defensa. Esos son 2 temas fundamentales que tienen que ver con la vigencia del debido proceso. Se nos quedó cortísimo el tiempo, doctor. Muchas gracias. Yo lo veo más socrático, lo veo más socrático que seguidor de Sun Tzu, lo veo más socrático usted. Pero bueno, el presidente dice que nada lo va a doblegar, no me van a doblegar, pero apunta está usted de doblegarse, ¿no? Pero ha vuelto a la defensa, del presidente. Sin duda es un tema apasionante. Ha habido un sector que desde antes de que se pusiera la banda lo quería desaparecer, eso hay que reconocerlo. Desde antes de que se pusiera la banda. Pero eso no lo convierte en un ángel, ¿no? No, para nada. Yo creo que es importante entender acá. Pero hay que equilibrar las cosas. Y la verdad es que los indicios que estamos viendo llaman poderosamente la atención que frente a los indicios, usted, un abogado de trayectoria, especialista en derechos humanos, asegure que está, y lo dice seguro, frente a 2 personas inocentes. Sí, es así. Y yo quiero decir algo por último. Fíjense ustedes, el sol declina pero no renuncia a brillar. Eso es lo que pasó ayer conmigo. Es una frase tuya, Luzca, parece tuya. Esa es tuya, de Arjona, de tu momento Arjona. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Ok, gracias, doctor. Gracias por su... Declina, pero que cuando declina sale la luna, ¿eh? También le voy a decir yo. Y hay películas de apocalipsis
que desaparece el sol y nos vamos todos a la porra. Sí, Esperemos que no sea así. y existe la noche también, ¿no? Todo depende de la parte del planeta en la que uno esté ubicado, ¿no? O sea, Bueno, perspectivismo, doctor, perspectivismo, usted muchísimas sabe a lo que me gracias. refiero. claro, Nietzsche, pero, Nietzsche. pero la noche más oscura es anuncio de un gran amanecer también. Puede que sí, puede que no. Eso lo dice Bueno. Rabindranath Tagore. Vamos a ver. Bien, Tagore. Ya conversaremos, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por su Doctor, como siempre, por paciencia. atendernos. Muchísimas Así gracias. es, gracias. Ahora vamos para cerrar las reflexiones. Me gusta hablar de filosofía, Luzca. Ahí, ¿no? Es interesante eso, hablar de filosofía con el doctor Espinosa, que es un buen abogado, ¿ah? Ojo, nos puede caer antipático, a muchos les puede caer antipático por quien defiende, pero eso no significa que sea malo o buen abogado, ¿no? O sea, como el doctor Nakazaki y otros ilustres abogados tienen sus seguidores y detractores, pero de que conoce su campo, lo conoce. No, sé además es un abogado experto y muy calificado, por ejemplo, en temas de derechos humanos y formado tanto aquí como afuera en temas de derechos humanos. O sea, no es un improvisado ni muchísimo menos el doctor Benji Espinosa, y además hay que reconocerle que nunca pone objeciones cuando lo llamamos para que nos dé entrevistas. Así y no es. pueden ser entrevistas condescendientes, no lo son, y No él lo se son. sienta tranquilamente y nos habla. Con lo cual, muchísimas gracias.